en en otra operación. Y ahora sí, entonces vamos a definir qué es la pintura. Bien, por arte sabemos que la pintura es un medio por el cual se representa en una superficie plana un hecho real o imaginario a través del color y la forma. Por historia, sabemos que la pintura rupestre es una forma, ¿no? Como pues a través del tiempo ha permanecido y fue el inicio pues de las primeras pinturas realizadas por el hombre. Ya no te olvides, lo, lo realizaron los hombres prehistóricos sobre las paredes de las cuevas. Aquí en el Perú también tenemos muchas cuevas en las casas en las cuales nos han dejado este legado, ¿no? Como una representación, ahí pues, ¿no? Ellos plasmaban su casa, de repente la forma como vivían, sus rituales. Entonces todo eso ha quedado plasmado como el inicio de la pintura. Bueno, ahí utilizaban colores, ¿no? Que utilizaban una mezcla en base a agua, sal, tierra, que se encontraban cerca a las cuevas, donde realizaban esta pintura humana de animales o de algún tipo de algún ritual, ¿no? Que en ese tiempo pues ellos tenían. Entonces vamos conociendo que el inicio fue ya la prehistoria a través de los hombres que existieron en esa época en las cuevas, ¿no? Dejaron su legado. Vamos por acá, entramos a la pintura egipcia, ya, pues es parte también de la historia ahí, ¿no? Los egipcios pues utilizaron, ¿no? Los colores que estaban también sometidos a una estricta normativa. Ellos se basaron mayormente en el rojo, ¿ya? En la cual pues se asociaba al desierto, a su dios Set, el amarillo pues era el sol, el azul era representado por el río Nilo, el negro representaba la fertilidad y el verde la fecundidad. Bueno, pues no, la pintura egipcia también muestra mayormente en sus pinturas un cuerpo, en algunos casos de sus dioses, Osiris, asociado al más allá, de repente a la naturaleza que representaba de color verde. Si se dan cuenta, entonces los egipcios también ya habían realizado sus pinturas ya y utilizaban diferentes colores para diferenciar su arte. Actualmente, ¿no? Vemos pues en Egipto, ¿no? Las pirámides, ahí obviamente que está plasmado estas pinturas, ¿no? Si ustedes por historia lo han estudiado. Luego entramos a lo que es la pintura egipcia, también es otra forma de representar cómo ellos se iniciaron su pintura, ¿ya? Ellos pues utilizaron mayormente personajes jóvenes, ¿ya? Casi pinturas idealizadas y perfectas. La pintura egipcia, pues también, ¿no? Usó a los hombres como representación en cuanto a sus colores, ¿ya? Sus trabajos bajo el sol, las mujeres, los colores claros, ¿no? Están casi siempre, pues, fijados en este dibujo. También mostraban los dibujos que salían muchos personajes, ¿no? En la cual, pues, revelaba la importancia que tenían dentro de esta sociedad egipcia, figuras pequeñas y de gran importancia, ¿no? Entonces, eso lo vemos en el libro de historia también, muchos dibujos y jeroglíficos que dejaron, ¿no? Los egipcios. Los egipcios también significaban a los que eran también sus dioses, ¿no? Claro, obviamente que sí, ¿no? Como el Mayormente se enfocaron en eso, ¿no? como el en Bueno, el pues, gato. ajá, Porque claro, ellos, diferentes, ¿no? pues, Animales sus que utilizaban. hijos venían ratas o plagas y se los comían. De ahí Ujú, llegaron los gatos y erradicaron prácticamente todas las plagas de Egipto. ujú. Muy bien. Tenemos Muy entonces algunas representaciones aquí de la pintura egipcia, ¿no? Aquí vemos pues el rostro de su faraón, ¿no? El tamaño de las figuras es muy importante. Aquí pues se mostraba la pintura egipcia, ¿ya? Entonces hemos visto lo que respecta a la pintura egipcia. Vamos a la pintura griega. Los pintores griegos también tuvieron su iniciativa, ¿ya? Para ellos utilizaban formas geométricas, que posteriormente se llegó a llamar en el arte moderno como cubismo. Pero vamos a ver ahora que ellos tomaron una iniciativa, ¿no? De las formas geométricas. Ellos utilizaban, los griegos, los temas
enfocados en la guerra, la lucha, la danza, ya eso era su forma de dibujar o crear un arte. La mayoría de sus dibujos de los griegos se hacía en cerámica, ¿ya? Ellos utilizaban la cerámica y ahí donde plasmaban sus dibujos, ¿ya? Entonces los griegos también cuando pasaron, pues no muchos años, los griegos empezaban a crear dibujos más detallados, ¿no? En base a sus creencias mitológicas, ¿ya? Por lo Es, la pintura griega estaba muy basada en la que era la pintura neolítica. claro. Entonces aquí La prim- tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de la pintura griega. Aquí está. Aquí se muestra algunas pinturas. Obviamente que ellos lo realizaban en las vasijas, en unos jarrones, ya. En cerámica mayormente realizaban sus pinturas, en la cerámica. Es muy diferente a otras culturas que utilizaban de repente las paredes, utilizaban algunas telas, etcétera, ¿no? Entonces vamos con los griegos. Entonces ellos utilizaban, para que no te olvides, la cerámica. Aquí, por ejemplo, tenemos unas representaciones ya de repente de sus Juegos Olímpicos, ya del rey de Edipo de esa época. Acá tenemos algunas muestras de guerras y algunos jarrones cerámicos ya representativos. Entonces, de esa forma ellos plasmaron su arte ya en la cerámica referente a los griegos. Los romanos, con respecto a la pintura romana, ya aquí pues se pintaba sobre las paredes, entonces marca mucha diferencia. Los griegos, ¿dónde lo hacían? En la cerámica o en sus vasijas, pero los romanos lo hicieron ¿dónde? En las paredes de las casas, empleaban sus dibujos, colores vivos como el rojo, el amarillo, el azul, utilizaban pues áreas netamente que creaban la sensación en base a la pintura. Los temas que utilizaban los romanos eran netamente también muy variados. Ellos pintaban las luchas, las guerras, de repente a un ciudadano romano, al emperador, ¿no? De repente algunos trabajos en el campo, los frutos, los niños estudiando, etcétera, ¿no? Entonces, eso era una forma de cómo representaba la pintura romana. Vamos con la pintura romana. Aquí tenemos algunos cuadros que dejaron los pintores romanos. Ya, ellos pues lo realizaban, no te olviden, las paredes de las casas, ya, utilizaban las paredes. Bueno, vamos con la pintura cristiana, ya de esa época, ¿me acuerdan? Entonces la pintura cristiana muestra, ¿no? Ya el cristianismo en base a la religión, pues en base a Jesús, ¿no? Entonces la pintura cristiana manifiesta un arte donde la cual ellos elaboraban en las catacumbas. ¿Qué son catacumbas? Bueno, las catacumbas, un poco para conocer, son galerías subterráneas, ya que los primeros cristianos construyeron, obviamente, de la persecución que utilizaban, ¿no? Cuando Roma llegó a Jerusalén, pues empezó una invasión y ahí donde los cristianos tenían que ser perseguidos. Entonces ellos Un utilizaban cementerio las subterráneo. catacumbas para realizar sus dibujos, ya. Y ahí pues ellos simbolizaban, ¿no? Como por ejemplo la paloma de la paz, el pez, ¿no? Que simbolizaba a Jesús. Siempre netamente se enfocaron en todo lo referente a los temas cristianos, ¿no? En algunos casos santos, vírgenes, escenas religiosas, etcétera. Entonces, de esa forma ellos realizaron su pintura. Vamos aquí está. Estas vienen a ser las catacumbas, ¿ya? Lugares subterráneos. Aquí está una muestra. Aquí también vemos a Jesús ya en una pared. Ellos también utilizaban la pared para realizar su dibujo. ¿Ya? Y aquí vemos la imagen de una paloma, pues, ¿no? En eso mayormente se enfocaron, en Jesús, la paloma de la paz y en el pez, ¿no? Que en ese tiempo mostraba, pues, como una insignia, Aquí vamos a ver la pintura renacentista, ya vamos avanzando un poco a la época actual. Dentro de la pintura renacentista, ya el pintor renacentista, pues, es un artista que busca ya su propio estilo, no siguen las pautas o normas que en algunas épocas anteriores se buscaba representar. La pintura entonces renacentista está muy ligado a la religión, ya, a los mitos,
a los temas que se pintaba eran netamente religiosos, en algunos casos mitológicos, pues no. Los pintores renacentistas dan mucha importancia al cuerpo humano, al paisaje, comúnmente realizados en sus cuadros. El retrato de una imagen, pues era una forma, ¿no? Que empezaba a tener mucha importancia en el periodo del renacentismo. La pintura renacentista nace en Italia, no te olvides, ya trata de renacer las formas y temas de la pintura griega y romana. Entonces aquí mostramos algunas pinturas renacentistas. ¿Quiénes fueron los máximos representantes de este arte? Leonardo da Vinci, italiano, pintó la, ¿alguien se acuerda de esta imagen que está aquí? La Mona La Lisa. Gioconda. Mona Lisa, Reconocida ¿no? Mona Lisa. O la Gioconda se le decía así. ¿Ya? Entonces, el máximo representante de la pintura renacentista es Leonardo da Vinci. También tenemos a Miguel Ángel, pintor italiano, con su representación. También tenemos a Botticelli, italiano también, con otras representaciones. Entonces, si te das cuenta, ellos son los representantes de la pintura renacentista, un nuevo estilo de marcar la diferencia, ¿ya? En un aspecto muy personal. Entramos a lo que es la pintura barroca, ¿ya? Cuando hablamos de pintura barroca, pues los pintores barrocos pretenden dar sensación de los movimientos en sus cuadros, ¿ya? Entonces, los pintores barrocos buscan representar la realidad lo mejor posible porque pues utilizaban gran variedad de colores. La pintura barroca es un estilo difícil respecto a las formas. En cuanto a los dibujos, son un poco más complicados, tienen más detalles, trata mayormente sobre las escenas reales de la historia, los paisajes, pintaban batallas, qué ocurría, los reyes, gobernantes, etcétera, ¿no? Entonces, se hacía mucho retrato en cuanto a personas muy importantes de esa época. Estamos hablando más o menos por el siglo XVI, XVII, ¿no? Durante la Revolución Francesa, ahí lo que se pintó, pues, ¿no? Las batallas y las guerras en algunos representantes y gobernadores. La pintura barroca también tuvo mucha importancia en España, ¿ya? Donde ahí pues resaltaron pintores más importantes con un mundo y un buen estilo. Aquí vamos a hablar quiénes son estos personajes. Ya, aquí está, pintura barroca. Dentro de los pintores barrocos, los más importantes fueron Francisco José de Goya, ¿ya? Diego Velázquez también, otro pintor, representante del arte barroco, Qué curioso. ¿no? En el salón tenemos un Diego Velázquez, creo, ¿no? Que ya. Caravaggio también era otro representante y José de Rivera. Tenemos 4 representantes de la pintura barroca. Bueno, entramos a la pintura moderna. Aquí encontramos al impresionismo. El impresionismo, pues en este estilo, lo más importante ya, ellos captan más la luz, ya tienen en sus cuadros las representaciones de una gran cantidad de colores vivos, ya, y ustedes ya saben cuáles son los colores vivos. Netamente ellos utilizaban estos colores ya en sus cuadros para darle mayor importancia, ya, y la forma como representaban realmente la ocasión ya del cuadro en la cual ellos pintaban. Los máximos representantes de esta pintura moderna vienen a ser, en cuanto al impresionismo, Vincent Van Gogh, he escuchado este personaje, ya es el máximo representante de esta pintura. Entonces aquí vemos algunos cuadros, pintaban los frutos, esta es la habitación de Van Gogh, ya, etcétera. Entonces vamos por aquí, ya vamos terminando. Seguimos con la pintura moderna del cubismo. Por ahí te voy a preguntar qué es cubismo, entonces vas a decir, bueno, el cubismo era una forma de rechazar la representación real. Aquí ya no se utilizaba lo que es la pintura de la naturaleza, los paisajes. Aquí mayormente pues ellos utilizaron las dimensiones y formas rectas, rectangulares, triangulares, redondas, como dicen, ¿no? Cubismo, claro. Utilizaban las figuras geométricas en la mayoría de sus dibujos. Entonces la forma del cubismo o arte cubismo representa una sensación de profundidad.
Aquí se utilizaban formas, ¿no?, que se entrelazaban entre ellos mediante colores. El pintor más importante, escucha esto, del cubismo como arte moderno fue Picasso, ¿ya? Pablo Ruiz Picasso. Muy conocido de repente, ¿no?, en el ámbito del arte y la pintura. Y usted va a seguir escuchando, ¿no?, a muchos pintores más. Bueno, seguimos con la pintura moderna. Ya tenemos al surrealismo. Te voy a preguntar, ¿no?, ¿qué es el surrealismo? Ah, ya. El surrealismo era una forma como se representaba el arte en base a los sueños, la magia, los pensamientos más extraños que la gente tenía y pues lo plasmaba en la pintura, ¿ya? De repente por ahí soñabas algo y lo pintaban, ¿no? Los artistas, de repente veían una imagen muy extraña, lo plasmaban. Entonces, las imágenes que representaban mayormente en sus cuadros no tenían un significado, un poco desorientada que el observador, ¿no? Ya que no sabían por qué el pintor dibujaba esa realidad, pues, ¿no? Entonces, el pintor más importante del estilo del surrealismo es Salvador Dalí. Aquí podemos ver algunas pinturas un poco raras, ¿no? Un pez volando y encima el hombre, ¿no? Bueno, es una No es un forma, pez, es una ballena. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un rostro, ¿no?, que Por lo que sale. veo es una cabeza partida. Ujú. Contra el cráneo. Aquí tenemos una cabeza y encima está la ciudad. Bueno, ¿no? Un dibujo raro, ¿no? En conclusión, no sabíamos por qué este Cómo pintor sería dibujaba tan eso. raro, profesor? Tan raro Yo, sería si vivieran ahí. esta pintura del cráneo y, y el reino, yo supongo que será de que las ciudades viven debajo de los muertos, superficialmente. Puede ser, ¿no? Pero en conclusión, pero no sabían realmente los observadores por qué pintaron esta realidad. Pero imagina, como tú dices, Dicen del que de siglo repente XX. algo de repente representaba, ¿no? Algo. Pero mayormente se dice que el surrealismo se enfocaban en los sueños, en los sueños extraños, en los pensamientos extraños que una persona tenía y lo plasmaba, ¿ya? Es por eso que Algo vemos así como estos el libro de cuadros, Kafka. ¿no?, fuera de lo común. Entonces, hasta ahí hemos hablado sobre un poco de historia, cómo es la pintura y qué, pues, ¿no?, cómo se dio en la pintura rupestre como inicio, en los egipcios, en la pintura griega, en la pintura romana, ¿no?, sobre qué pintaron, en la pintura cristiana. Luego hablamos sobre la pintura en el renacentismo. Ya recuerden que se inició en Italia, ¿no? Después vimos, Profesor, Renacimiento, no Renacimiento. sí, el Renacimiento, obviamente, ¿no? Llamado renacentismo. Pintura barroca también. Ya, no te olvides. Aquí está un parte, quiénes son los representantes del arte barroco, el impresionismo, quién es su representante, Vincent Van Gogh. Y por último, pues hablamos sobre el cubismo, ¿no? De qué forma utilizaban ellos sus cuadros, qué utilizaban, qué sensación, ¿no? Las figuras geométricas. Y aquí el surrealismo, pues donde muestra los sueños, los pensamientos extraños, ¿no?, plasmados en la pintura. Bueno, chicos, hasta ahí es la explicación. Vamos al punto de las preguntas. La primera, copie la primera y dice, ¿por qué pintaban los prehistóricos en las cuevas? ¿Alguien puede decir por qué o qué representaban, no? A Era ver. para representar su día a día. Por ejemplo, como se Muy puede bien. La casa, profe, para que represente lo que Claro. han casado. por Ajá. ejemplo, veía mayormente que iban a cazar o iban a pescar o iban a Claro, hacer actividades diarias. Era así como Pero, lo que pero vemos a como veces grabaciones. dibujaban cosas claro, bonitas, no claro, claro. solamente casa o así, Claro, como muy bien. pinturas rupestres. Muy bien, ¿quiénes participaron? A Básicamente ver. eran muy, por decirlo en términos modernos, eran muy fotogénicos. Claro, ¿no? Ellos dejaron plasmado las primeras Las pinturas en pinturas base. rupestres más. Ajá, muy bien. Bien, Camilo y Tello, ¿no? Vamos por ahí, a ver con las. Ya, entonces dice, ¿por qué pintaban los prehistóricos? Ya dijeron, los alumnos pueden copiar la respuesta, bueno, porque ellos representaban su. Ahí está, para que puedan ayudarse un poco más. Ya, utilizaban los colores, pintaban la forma humana, a los animales, de repente algún ritual. Ya, entonces esta es la respuesta, ¿no? ¿Por qué pintaban los? Y es en las cuevas, ahí está.
Ya, pues, ¿no? Obviamente que en cada pintura utilizaban los colores, ¿no? En base a sal, algunas cosas, la tierra que utilizaban, ¿no? Para tener ese color adecuado en sus pinturas. ¿Ya? Entonces copia la primera pregunta. Pintaban sobre todo el aspecto humano, los animales, algunos rituales, las casas, como dijeron, ¿no? Su diario vivir. Ya, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué pintores realizaban sus obras en las paredes? ¿Alguien se acuerda? Los romanos. Los romanos. Romanos. ¿Y cómo se llamaban esas pinturas? A ver, ya, los romanos. ¿Quién dijo? Díaz Canseco, Díaz creo. Canseco. Díaz y Catacumbas. Camilo, ya. Pero ¿alguien sabe cómo Catacumbas. se llamaba esas pinturas? Acá está, por acá está. No se olviden. Vamos, los romanos, ¿no? A ver, los egipcios. Ya, ahí está. Esas pinturas pues se llamaban frescos, ya, no te olvides. Ya. Ahí está. Ah, por acá. Bueno, estos son los romanos. Ahí está. Me confundí. Frescos, anote, así se llamaba, frescos, ¿ya? Bien, vamos con la tercera pregunta. Eran los romanos y eran frescos. Ya, la segunda pregunta. Uy, este es facilito. Esto hay que dejarlo para lo más tranquilitos, ¿ya? ¿Qué pintura nace en las catacumbas? A ver, vamos a ver a quién le La pregunto. cristiana. Los cristianos. Muy bien, ¿quién dijo eso? Díaz Canseco. Ya Profesor, está seco, dice, muy bien. dice qué pinturas, no quiénes lo pintaban. O de qué ideología. Ah, ¿ves? Ahí está, muy bien detalle, no me da cuenta. ¿Qué pinturas nace? Ah, ya, ¿qué pinturas? Ah, ya, ¿qué representaban, no? Bueno, ya, Sí, los profe, yo digo cristianos. también que Ya, bueno, ya, bueno, nos ayudó con los cristianos, pero ¿qué pinturas representaban? A ver, vamos a ver. Se habló de quiénes, a ver, ¿qué representaban Las mayormente? figuras simbólicas. Ya, uy, muy bien, las Como la figuras simbólicas. paloma. ¿Qué figuras simbólicas. No sé más. eran el... Ahí me chapaste, profe. Ya. El pez. Ahí El está el pez. pez, la paloma y la imagen de Jesús, obviamente, ¿no? Bien, bien, muy bien. Camilo, y no sé qué más, por ahí no se escuchó bien su voz. ¿Quién era? Yo, profesor Rivera. Rivera, muy bien, Rivera. Ya, entonces está fácil las preguntitas. Ya. Ahí está, este facilito. Mira, ¿qué pintores utilizaban los jarrones? Los griegos. Los Los griegos. griegos, ¿no? A Los ver, ¿quién dijo griegos. eso? Los ¿Quién? griegos, ellos lo utilizaban para que lo compren o si no, como regalo al rey. Muy bien, muy bien. No, Como su memoria, pues, profe, regalo al rey para que lo los recuerden griegos. quién es el rey. Muy bien, en los jarrones, en la cerámica, ¿no? Un modelo de gobierno monárquico. Claro. Bueno, ahí, como dijimos, los romanos, pues, ¿no? Perdón, los griegos representaban su... Monarquía. Era Claro, una- ¿no? Utilizaban las formas años después, estéticas, a década como eso del siglo XVII-XIX, ya eran una monarquía independiente de Rusia. claro. Ah, es otra forma, ¿no? Ya vemos otra realidad de pintura. Bueno, ahí utilizaban la lucha, la danza, las guerras, y obviamente todo era en base a la cerámica, ¿ya? Entonces, ya tiene la respuesta ahí. Vamos por acá. ¿Qué utilizaban, qué pintores hay a los romanos? Pues nada más, ¿no? Aquí Los entramos griegos. a esto ya un poco más difícil. ¿Cuál es el artista más importante Pablo del Picasso. mundo? Pablo Picasso. Picasso, muy bien. ¿Quiénes opinaron por ahí? Ese Pablo, ¿qué más? Pablo Diego de, Luego, de Paula Nepomuceno, María de los Remedios y Planos, Pizarro. Muy bien, Nombre completo de más de 20 nombres. ya, muy bien. Entonces, eso. ¿Cuál es el artista más importante del cubismo? Es Pablo Picasso, ¿no? No, este es el recentismo. Por acá está. Acá está.
fue Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Y alguien me puede decir qué utilizaban mayormente en el cubismo o en qué estaba enfocado esta pintura. Figura más bien Sólidos Figuras geométricos. Figuras geométricas. Ah, muy bien, Lobo, muy bien, Camilo. Mayormente se enfocaron en eso, ¿no? Sí, figuras geométricas, porque ellos nada más sabían eso. Claro, ¿no? Utilizaban mayormente las figuras o las imágenes. Por ejemplo, aquí hay uno, acá está. Este es un cuadro, ¿ven? Si se dan cuenta, así utilizaban, ¿eh? Las formas geométricas. Casi la mayoría de sus dibujos son así, ¿ya? Geométricos. Por eso se dice cubismo, no te olvides que es el cubismo. Profesor, pero en esa época ya habían descubierto, porque todavía creo que no había filósofos. O, ¿cómo se dice? Los filósofos son de ese tiempo. Son del No, siglo pero ahí dice que son prehistóricos. No se prehistórico. sabe. Los filósofos son de eso de contemporáneos al, creo que Ya, al o Imperio sea, claro, estos son ya Pero pinturas no, Profesor, representativas. si pero hubiera esos una fecha no, antes de Cristo no, vienen después de Cristo. específica no habría confusiones. Claro, Ex- dentro de la pintura moderna ya aquí está hablando, ¿no? Ya prácticamente en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Por ahí. Pero Picasso ya es, pues, ¿no? Un máximo representante del La mayoría siglo. eran Ah, teólogos, es pintura moderna. la mayoría Ah, eran ya. Vi mal, vi teólogos, mal. ¿Ya? Entonces, Ven, aquí vamos. ¿Qué pintores se destacaron en el renacentismo? Leonardo da Leonardo da Vinci. Vinci. Ya, Leonardo da Vinci. Miguel Ángel y Botticelli. ¿De quién está su audio un poco? Salvador Dalí. A ver, Salvador Dalí, profesor. ya, en el renacentismo ¿No es el estamos hablando. surrealismo? Ah, Vamos, no, perdón, renacentismo. claro. Renacentismo, el cerro surrealismo. Ah, Bueno, ya. Por ahí, bueno, se equivocó. Entonces, aquí, entonces, ¿quiénes, a ver, destacaron uno por uno? Ahí me escucho a toditos y un poco que mezclan. Leonardo da Vinci. Miguel Ángel. Miguel Ya, Ángel. Da Vinci. Da Vinci, pues claramente, profe Da Vinci. Botticelli. Botticelli. Grandes pintores, profe. A ver, vamos a ver, en el renacentismo, vamos por acá está, ahí está. Leonardo da Vinci. Muy bien, anote. Da Vinci. Tenemos a Miguel Ángel también. Botticelli, son pintores italianos, pues netamente que se enfocaron en lo que es el renacentismo, ¿ya? Anote esa respuesta de la pregunta que dice aquí, ¿qué pintores se destacaron en el renacentismo? Acá está. Ya, no, este es, ya. Ahí está. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli, ¿ya? Anoten, por favor, más o menos están conociendo ya qué pintores sobresalieron, ¿no? Cada uno en su arte. Ya notaron estos tres personajes. Ya, vamos entonces con esta. A ver, esto sí se la saben todas. ¿Qué pinturas ahora sí, es el Salvador. La surrealismo? realidad de los sueños. Ahí está la realidad de los sueños. Los- ¿Quién dijo eso? Orrebe. Los pensamientos, Lobo. pero eran raros. No eran... Claro, ¿no? Ellos, los surrealistas pintaban, ¿no? Dibujos, pues a Estaban veces, sus sueños. claro, ¿no? Salía una ballena volando. ¿No? Entonces, era la forma de cómo los pintores del surrealismo utilizaban formas de repente, ¿no? Que el espectador quedaba atónito, pues no sabía qué significaba, ¿no? Como habíamos visto aquí estos ejemplos, como aquí, por ejemplo, este rostro, este personaje, una mujer Profesor, volando con la ballena, me parece, ¿no? no solo se representa en pinturas, también se pueden representar en novelas, en contenido audiovisual que era en ese entonces ¿cómo se llama? En el siglo XX. Ujú. Eran las fotos. Pero en el siglo XX no existían novelas, teatro. Ujú. Ya, entonces aquí, ¿no? Eso es la forma como el surrealismo muestra, ¿no? Su arte. Aquí mayormente se enfocaron, bueno, según ellos dijeron que pues una forma de cómo representar el sueño, la magia, el pensamiento más extraño que uno tenía, ¿ya?
Bueno, pues a la larga el pintor sabía, pues, ¿no? El único por qué lo pintaba así. Eh, el representante era Salvador Dalí, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido por este artista? Ya, muy bien, entonces creo que son todas las preguntas. ¿Qué pintura es el surrealismo? Con esta vamos a esta última que está aquí. Ya, a ver, dice la pregunta, ¿qué pintores dibujaron la Mona Lisa y la creación de Adán? Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Leonardo da Vinci, Ya, Y Miguel Ángel. muy bien, Miguel Ángel, dijo Camilo, ¿y qué más? ya, David Apellido. de la Cruz. De la Cruz, ya, muy bien. Pero aquí hay un detallito más. ¿Eran barrocos o renacentistas? Renacentistas. Ya, ¿quién dijo? Díaz, creo. Díaz Canseco. Y una más, ¿quién dijo? Acuña, ya, Acuña está un poquito afonada, ya. Entonces, es cierto, sí, este pertenece a los renacentistas. Ahí está. Ya. Porque eso es del 1820 por ahí, ¿no? No Ajá, sé la fecha claro, el siglo exacta. XVIII, por ahí más o menos, ¿ya? 19. Ya prácticamente como una pintura moderna ya, ¿no? Entrando al siglo XIX. Prácticamente hasta la actualidad, pues ha quedado esto, ¿no? Y esta pintura, la Mona Lisa, es más conocida que una moneda falsa, ¿no? Pues ahí está. Acá está Miguel Ángel. ¿Cómo se llama este cuadro? Era la representación entre el hombre y Dios. Ujú. Y el de Creyente. abajo de Botticelli, ¿qué es? No, no se entiende. Es Afrodita, es la representación de la mujer perfecta físicamente. Bueno, Afrodita. yo no tengo la idea de qué era lo que representaba. Yo he visto que representa a la diosa. Profesor, hora de receso. Uy, ya, Colgana. ya chicos, entonces creo que hasta ahí quedamos. Justamente hemos terminado con todas las respuestas, ¿ya? Profesor, Sí. se va a tener que hacer mapa conceptual. No lo puse ya, pero bueno. Lo realizan, pon un pequeño mapita, es No, práctico, no, ¿no? no, no, no. Pones el título general, pones un pequeño concepto y pues no, cada pintura rupestre, con una ramita, ahí lo haces varios cuadritos y ya está. Fácil, no solamente pon las qué pinturas se utilizaron, ¿no? Qué estilos aparecieron y se acabó. Bien, chicos, hasta ahí creo que hemos terminado, se ha resuelto todo. Los que Chao, quieran, profesor. está en plataforma, no se olviden. Bien, chicos, entonces gracias, nos estamos viendo la siguiente Chao, clase. Muy profesor. interesante el arte de hoy día. Chao. Gracias. Ya, chicos, hora de receso. Chao. Regresamos a las 11:10, por favor. Chao.